Señor, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Eso no es necesario. Denles ustedes de comer. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comenzaron a decir entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena los frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Shalom.
Me siento bendecido volver a sintonizarme con ustedes al iniciar este nuevo programa. Denles ustedes mismos de comer. Y le toca a su servidor compartir una breve reflexión acerca de los textos de este tercer domingo de Cuaresma. Y qué gusto hablar de aquel relato de la mujer samaritana y de Jesús. Un texto bien conocido para la mayoría de ustedes. Un relato lleno de mucho simbolismo. Un relato rico en profundidad. Y además me suena muy valioso que estamos hablando de la mujer samaritana y de Jesús después de unos días de haber vivido el Día Mundial de las Mujeres. El día en el cual que muchas mujeres salieron a las calles para expresar su disgusto, para expresar su lucha por sus propios derechos, para asegurar un futuro sin patriarcalismo, sin machismo, sin discriminación por la nueva generación de mujer que vendrá en el futuro. Y hablando de ese encuentro entre la mujer samaritana y Jesús, nos damos cuenta que muchas de aquellas mujeres que salieron a las calles a luchar, a defender sus derechos, podría verse reflejada en la persona de la mujer samaritana. Aquella mujer sin nombre, aquella mujer sin marido, aquella mujer sin familia, aquella mujer que rompió todas las barreras para establecer un diálogo, entrar en discusión con un hombre acerca de la Torá, acerca del pozo de Jacob. La mujer samaritana va actuando de una manera que llama la atención a los lectores del día de hoy. Primero hay que recordar que era fuera de lo común que vaya sola al pozo y casi al mediodía. Nos dice el texto bíblico, el texto juánico, que va a la sexta hora, que nuestro horario equivalía a mediodía. Pueden imaginarse en Medio Oriente, en Palestina, ir al pozo a este horario, un momento lleno de calor. En lo general muchas mujeres iban en la mañana o al atardecer. Pero desde una mirada juánica se puede entender que esa mujer se va a este horario porque no quería toparse con otras mujeres. No quería enfrentarse con la sociedad que seguramente la habían juzgado, la habían sometida, la habían discriminada por su pasado o por ser mujer. Pero aquella mujer en camino hacia el pozo se encuentra con Jesús. Igual que menciona que Jesús, como la mujer, rompe con las tradiciones y costumbres patriarcales o judaicas de aquel tiempo. Porque no era normal que un hombre, un rabí, un maestro, se pusiera a discutir o a dialogar con una mujer en público y más a solas. Además hay que mencionar que Jesús hace algo que no es común. Andaba en Samaria, pasó por Samaria, como bien lo dice Juan. En lo general, los judíos evitaban cruzar por Samaria. Cuando iba viajando, que sea de Galilea a Jerusalén, o de Jerusalén a Galilea, siempre procuraba pasar por Transjordania o alrededor, asegurar evitar pasar por Samaria,
porque la ciudad de Samaria era considerada como una ciudad impura y sus habitantes, los samaritanos, eran considerados como impuros. Debido a un trasfondo histórico, hay muchas causas que explican esta enemistad entre ambos grupos, samaritanos y judíos. Y una de esas causas ocurrió en el siglo 8 antes de Cristo, cuando Samaria, que era la capital del norte, que conformaba 10 tribus, fue invadida por los asirios y destruida. Y muchos de sus habitantes habían sido llevados a Siria. Y los asirios, para mantener la paz y la tranquilidad, trajeron otras personas de otras naciones para invadir Samaria, y con el tiempo quienes se mezclaron con las judías formaron familias. Pero eso era inaceptable y abominable por los judíos del sur y del norte, quienes entonces veían a los samaritanos como una raza impura. Por lo tanto, siempre se aseguraba a no convivir con los samaritanos. Hay varios textos que nos hablan de esa enemistad. Por eso digo, es también fuera de común, igual que la mujer, Jesús también rompe con las tradiciones. Pero ese relato, ese encuentro nos deja muchas lecciones. Nos habla de la valentía de la mujer, que rompe las barreras patriarcales a entrar en diálogo, hasta en discusión teológicas con Jesús. Igual que Jesús, que rompen con las tradiciones patriarcales, hablar con una mujer a solas y también pasar por Samaria. Eso nos muestra que el amor de Dios es incondicional, que el amor de Dios es inclusivo, que el amor de Dios no tiene frontera. Dios es el protagonista, el que sale al encuentro del pecador, el que entra en diálogo con el pecador, el que viene a salvarnos, que es algo muy propio de Juan. En Juan, la obra evangelizadora, la obra de salvación se va dando por medio de los diálogos, se va estableciendo de los encuentros de Jesús con las personas. Como bien lo tenemos del encuentro de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3, con la mujer samaritana cuyo texto estamos hablando en el capítulo 4, o con el ciego de nacimiento en el capítulo 7, con la mujer que cometió adulterio en el capítulo 8, o capítulo 11, el diálogo de Jesús con las hermanas de Lázaro, Marta y María. Y en cada uno de esos encuentros, las personas salen convertidas, renacidas, y se les abre la luz para que se den cuenta que Cristo es el agua viva, que Cristo es la luz que alumbra a todas las naciones, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo es el Mesías tan esperado. Lo mismo ocurre en ese diálogo entre la mujer samaritana y Jesús. Además, ese encuentro nos deja una gran lección, que Dios no nos juzga por nuestros pasados. Nos dice que aquella mujer había sido casada 5 veces, que es algo muy simbólico. Se puede pensar que aquella mujer tiene un pasado pecaminoso, era una pecadora, era una adúltera, pero también el número 5 simboliza la tradición, la costumbre. Pero ahora a Dios no le importaba eso. Quiere que la mujer rompa con su pasado para aceptar la nueva oferta de salvación. Ver en Jesús como el agua viva, el Salvador y el Mesías. Y aquella mujer no se quedó calladita, no se dejó callar por la sociedad, al contrario, cruzó las fronteras, se fue a avisar a sus connacionales que había encontrado al Mesías, al Salvador. Como bien dirá la hermana Glenda en su canción, si conociera, dice hermana Glenda, si conociera como Dios te ama, dejaría de mendigar por cualquier amor. El único amor que nos puede llenar, la única agua viva que nos puede saciar, el único pan que nos puede alimentar es Cristo, la piedra angular que muchas han rechazado. Hoy yo te invito a iniciar este tercer domingo de Cuaresma, que desprenda de tu pasado y acepta a Cristo en tu vida. Amén. Shalom.